Vamos a compartir capítulo número 8, les decía, del Evangelio de Juan. Quiero mostrarles algo que es muy importante, que cada ser humano también debe considerar. Muy bien. 8, verso 36, comenzamos todos juntos, 2, 3. Así que si el Hijo os libertare, conmigo por favor, seréis verdaderamente libres. Una vez más, 2, 3. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Muy bien. A través de los siglos, queridos hermanos, y a través de la historia también, se puede ver que ha habido una tremenda confusión y una gran duda en los seres humanos respecto al tema. ¿Por qué tenemos que ser libres? ¿O cuál es la razón para que Jesús haya dicho en este momento que existía un conocimiento que produciría, hermanos, libertad? ¿Por qué Jesús habló así? La gente en aquellos días, especialmente los religiosos, los fariseos, porque había muchos escribas, doctores de la ley, personas importantes que manejaban, hermanos, el tema religioso, conocían muy bien todo lo que tenía que ver con Israel y sus ceremonias. Probablemente fue un poco chocante el tema de que Jesús haya dicho que al conocer una verdad, entonces ellos serían libres. Es algo que si usted lee el contexto va a descubrir que les molestó. Y ellos van a decir, pero ¿libres de qué? Si nosotros siempre hemos sido libres. Somos descendencia de Abraham, nuestro padre. Y más o menos se armó un debate entre las personas que estaban oyendo al Señor. ¿Cuánta gente habrá habido ese día? Muchísima gente. Usted podría encontrar fácilmente, hermanos, un conglomerado de personas entre hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos. Todos ellos escuchando estas palabras. Y de verdad que fue impactante el hecho de que Él les haya dicho, conozcan la verdad y serán libres. Seguramente para el concepto de ellos, esto fue algo como un insulto. ¿Por qué nos está diciendo que nosotros vamos a ser libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? Y empezaron a tener una actitud hostil hacia Jesús, pero obviamente que el Señor tenía que explicar estas cosas. Ellos argumentaron cosas importantes como, por ejemplo, somos descendientes de Abraham. Muy bien, buen punto. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Ok, buen punto. Y tercer punto para que ellos puedan refutar lo que Jesús estaba diciendo, es que ellos podían decidir sobre sus acciones y vivir como querían porque eran libres. Ahora Jesús va a refutar esta doctrina o este pensamiento con el argumento siguiente. Él va a decir, el que hace pecado, esclavo es ¿de qué? Del pecado. En otras palabras, Jesús no estaba hablando de una esclavitud física, no estaba hablando de una esclavitud mental o emocional, tampoco estaba hablando de una esclavitud romana, porque era el imperio de Roma quien gobernaba esta era, este tiempo. No estaba hablando de una esclavitud natural, sino él va a enfocarse, hermanos, específicamente en el tema del pecado. El asunto es que los judíos y la nación de Israel no sabían o no habían identificado exactamente la causa de su esclavitud. En otras palabras, Jesús les va a decir, es el pecado lo que causa esclavitud espiritual y el pecado es un señor. Él va como que a personificar al pecado y les va a decir, el pecado es como un señor que somete y que esclaviza a las personas y que lleva a un destino. Cuando Jesús habla esto, les va a mostrar que el tema del pecado no es cualquier cosa. El pecado no es un asunto liviano que debe tomarse así nomás a la ligera, o que debe cuestionarse o quizás tener el tema del pecado como una opción más. No, era un asunto importantísimo. Así como hay temas muy, pero muy importantes para nosotros, como el tema de la salud, el tema de la familia, el tema de la economía, son temas importantes, muy importantes para nuestra sociedad. Así el tema del pecado para Jesús era un tema troncal, vital, que no debía pasarse por alto.
Jesús no estaba tratando de decirles, ¿saben qué? Voy a hablarles de religión o voy a hablarles a ustedes de las ceremonias que hay que perfeccionar, mejorar o qué sé yo, actualizar las ceremonias de Israel. Jesús no tenía ese interés. Tampoco el Señor estaba preocupado en el tema de Roma. Jesús no les estaba diciendo, ¿saben qué? Señores, nosotros estamos bajo el yugo de Roma, bajo el dominio del César y eso hay que solucionar. Jesús no se estaba enfocando en esos temas humanos naturales. Jesús no estaba diciendo, señores, ustedes son esclavos por un tema político, hay que solucionar el tema político. Hay que tener mejores relaciones con Pilato, con Herodes, tenemos que mejorar este asunto. Tenemos que negociar y tenemos que presentar algunas necesidades para ir en temas políticos como nación y superar ciertas cosas. Jesús no va a decir, me preocupa el tema económico y hay que hablarlo con Roma. Lo que va a hacer el Señor es enfocarse específicamente en el tema espiritual. Para los judíos el asunto era novedoso. Jamás nadie les había dicho que ellos eran esclavos y por eso, como les dije hace un momento, ellos se molestaron, les incomodó esta situación y ellos dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie y nuestro padre Abraham para nosotros es como la piedra fundamental. A través de los siglos, mis hermanos, han habido naciones, pueblos, culturas que han peleado. Yo podría decirles sobre un tema de imponer cultura, imponer sociedad, etcétera. Por ejemplo, para el judío, el ser descendiente de Abraham era un gran orgullo, hermano. Pero también paralelamente a Israel había una nación árabe, es decir, los descendientes de Ismael. Los descendientes de Ismael fue el hijo mayor de Abraham, ¿verdad? Pero no con su esposa legítima, sino con una esclava. Entonces Ismael era descendiente de Abraham y ahí comienza, hermanos, una lucha cultural, una pelea, hermanos, social entre judíos y árabes que hasta el día de hoy se mantiene. Ellos, hermanos, alegaban y decían, nosotros somos descendientes de Abraham. Por un lado los judíos. Los ismaelitas o actualmente los árabes decían, nosotros somos el pueblo de Dios porque somos hijos de Abraham. Y han habido, hermanos, peleas, racismo, ha habido discriminación entre estos dos pueblos hasta el día de hoy. ¿Saben, hermanos? Por más que Israel o los árabes hayan tenido una ascendencia, hermanos, en Abraham, el tema del pecado no se solucionaría ganando en un estrado judicial quién tiene razón para ser descendiente de Abraham. El tema era tan delicado y tan profundo en aquellos días que Jesús tuvo que decirles, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Vayamos todos, por favor, al libro de Romanos. Quiero mostrarles algo que es importante decir y mencionar. Capítulo número 6 del libro de Romanos. Vamos a ver el verso 16. Presta atención, mire lo que dice la Escritura. Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, fuerte, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? También la Biblia dice esto, que cuando uno se presta dinero de alguien, uno se vuelve esclavo de la persona a la cual debemos. ¿Sabían eso? La Biblia dice eso. En otras palabras, si nosotros vamos a una institución financiera, estamos obligados, hermanos, tenemos un compromiso legal, social, de cumplir y pagar una deuda. Estamos sometidos a un crédito. Y Jesús dice que nosotros seríamos esclavos del pecado, y Pablo, algunos años más tarde, va a decir, mis hermanos, que aquel que se somete a alguien como esclavo para obedecerle, entonces se convierte en un esclavo de aquel que obedece. Voy a reiterar lo que dije también. La Biblia personifica el pecado, pero el pecado no es una persona. Lo hace para que podamos entender que el pecado tiene un poder
demasiado grande. Lo único que separa al hombre de Dios es el pecado. Lo único que a Dios, hermano, le molesta es el pecado. No es otra cosa. No es nuestra conducta, nuestras debilidades, nuestras, hermanos, limitaciones como humanos, qué sé yo, nuestra falta de talento o nuestra, qué sé yo, hermano, nuestro orgullo. No es eso lo que a Dios le molesta. Lo que al hombre, hermano, lo separa de su creador es el pecado. Por eso el pecado es un asunto muy delicado. Y ahora fíjense, actualizando nuestra situación bíblica, la humanidad vive sujeta al pecado desde que Adán y Eva le fallaron al Señor. En otras palabras, el pecado está dentro de los humanos desde aquel día cuando Adán y Eva desobedecieron el mandamiento del Señor y el pecado ingresó, dice el libro de Romanos, a toda la humanidad y todos fuimos afectados y contaminados al punto de que el pecado, hermano, llevó a los seres humanos a la muerte. Antes de que el pecado ingrese a la humanidad, los hombres no morían. Adán y Eva no iban a morir jamás. Pero fue el pecado lo que causó ese deterioro, esa corrupción, y comenzaron a envejecer, a enfermarse y a morir. La Biblia dice que Adán vivió 630 años y murió. Pero ese no era el plan original de Dios, que los hombres murieran. Fue el pecado lo que causó este desorden y desastre en la humanidad y afectó absolutamente a todos los humanos. Si nosotros vemos al hombre más viejo en la historia, en la humanidad, a Matusalén, hermanos, vivió 969 años, pero aún así él murió porque el pecado deterioró su vida. El pecado es un asunto, hermano, que ha destruido, ha cambiado los planes y ha ingresado a la humanidad y absolutamente todos estamos afectados por esto. Ahora, el pecado no solamente deteriora, sino que el pecado tiene un poder y ejerce un dominio sobre los humanos y los lleva a cometer acciones y actividades que ofenden la santidad de Dios. Cuando nosotros vemos la Biblia, hermanos, descubrimos que el pecado nos condena. El pecado por sí mismo dice: este ser humano está bajo mi dominio, mi yugo, por lo tanto debe morir. Ahora, el pecado no es solamente un señor, o no solamente se lo puede, hermano, comparar a un amo, sino que el pecado que ha ingresado a la humanidad, hermano, vive en nosotros y causa una esclavitud espiritual. El pecado es un señor que trae dolor. Quisiera decirles que el pecado es algo liviano que se soluciona con una terapia. Acá tenemos médicos, tenemos psicólogos, tenemos personas que trabajan en el área emocional, trabajan con personas haciendo terapias, pero todos hemos descubierto que el pecado no tiene solución con una terapia. El pecado no es un asunto que hay que tratar con medicina, con medicamentos que sean invasivos o no, sino es un tema profundo y muy delicado. El pecado es un asunto tan pero tan poderoso que tiene más dominio, más alcance y más desastre que el mismo cáncer. El pecado es más fuerte que una metástasis, hermano. El pecado es tan destructivo que lleva a los seres humanos al sufrimiento. Sería tal vez, hermano, confortable oír que el pecado nos va a afectar, pero es triste la realidad al descubrir bíblicamente que el pecado va más allá que un simple daño, más que un daño colateral, más que un daño, hermano, físico, emocional. El pecado tiene una finalidad, tiene un poder, tiene un control, y el destino del pecado es serio. Ahora, mis hermanos, la gente, la humanidad es víctima del dolor y del sufrimiento, eso todos lo sabemos. Ahora escúcheme, todos nosotros hemos sufrido. Todos nosotros hemos pasado tiempos difíciles. Todos nosotros en algún momento hemos llorado. Todos nosotros tenemos un contexto, un pasado y una historia que contar, ¿sí o no? Ahora, que algunos humanos sufran más que otros, es verdad también. Tal vez alguien me dirá: pastor, yo he sufrido más que usted, o mi vida es tan pero tan triste, no se imagina mi dolor, usted no podría entender mi dolor. Es posible, mi hermano. También es posible
Y es una realidad que hay humanos que han pasado por una situación pero tan triste y dolorosa y han llorado y han sufrido siempre. También es cierto, hermano. Es verdad que el dolor puede ser más intenso en algunas personas. Es verdad que el dolor puede causar desastres más en algunas personas que en otras. Es cierto. Pero la raíz de todo esto, mis hermanos, es el pecado. Por eso Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, fuerte, seréis verdaderamente, ¿qué? Libres. ¿Por qué Jesús habló de eso? Porque Él sabía, hermanos, que el pecado había venido a destruir la humanidad. El dolor puede ser más intenso en unos, pero al final todos atravesamos un valle de sombra de muerte. Hay gente que está en una situación de dolor y es una desesperación, es un momento de aflicción donde la gente se nubla y no ve, hermanos, una alternativa en su vida. Es verdad que hay gente que está desesperada, angustiada y no sabe qué hacer, no sabe dónde ir porque el pecado ha causado tal desastre en su vida que lo único que están viviendo, hermanos, es una oscuridad profunda. La pérdida de seres queridos, qué sé yo, la disolución de una familia, de un matrimonio, es parte de nuestra realidad. Hermanos amados, la enfermedad, todo esto es parte de nuestro diario vivir. La falta de trabajo, la falta de seguridad, la falta, hermano, de una verdad que sustente a los seres humanos es una realidad. El caos, la confusión de nuestros días es una verdad que no podemos, hermanos, evitar. La gente en este tiempo está asustada, está preocupada por lo que pueda pasar mañana. Nadie tiene la garantía de que las cosas serán mejores mañana. A nadie se le puede asegurar y decir ahora en estos tiempos, mañana las cosas mejorarán. De aquí a un mes, a una semana, con el cambio de gobierno las cosas cambiarán. Ya no se puede garantizar porque la solución no está en nosotros. La solución no está en los hombres, la solución no está en un sistema. La solución para el sufrimiento humano es Jesucristo. Digan fuerte amén, por favor. Ahora, cuando nosotros vemos desesperanza, tristeza, angustia, amargura en el mundo, también tenemos que decirle a las personas que hay esperanza para todo aquel que sufre. Para todo aquel que llora, por supuesto, hermano. Algunos consideran que la vida es así. Y dicen, bueno, ese es mi destino, sufrir, ¿qué voy a hacer? Eso me ha tocado vivir, debo aceptarlo. Hay gente que vive así, hermano. Hay gente que piensa que es su destino sufrir, llorar y estar siempre en angustia. Otros dicen o le atribuyen a los caminos de la vida la razón y la causa de su fracaso y su desilusión. ¿Cuánta gente piensa, hermano, que es así la vida? Ni modo, no tengo de otra. Tendré que aceptar mi situación, mi realidad es sufrir, llorar y siempre fracasar. Hay gente que piensa así. También hay personas que se han resignado, hermanos, y que no ven con optimismo, con fe el futuro, porque ya su situación los ha llevado a un pozo de desesperación y piensan, mis hermanos, que no hay solución. La buena noticia es que Jesús le dijo a los fariseos, le dijo a Israel y también nos dice hoy a nosotros que conocer la verdad es lo que nos hace libres. Y si el Hijo nos liberta, es decir, Jesús, el Hijo de Dios, entonces seremos verdaderamente, ¿qué cosa? Libres, mis hermanos. Libres de opresión, de angustia, de desesperación, de muerte. Sí, mi hermano. Problemas siempre van a haber, desafíos siempre van a haber, necesidades siempre habrán, pero la diferencia es que vamos a solucionar el tema del pecado con nuestro Creador. La Biblia dice que todo se origina en el pecado y sus enormes consecuencias nos afectaron a todos los seres humanos. Vayamos rápidamente, Romanos 6, verso 23, por favor. Dice así, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Terrible, hermanos. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, fuerte, Señor nuestro. La paga del pecado, los resultados, las consecuencias del pecado
según la Biblia, hermanos, es muerte. A mí me sorprende un poco esto, hermano, porque el pecado no vamos a tratarlo, hermanos, como si fuera algo liviano. Debemos manejar el tema con pinzas. Y debemos decirle a la gente que el pecado tiene un resultado, una consecuencia, y según Pablo es muerte. Pero atención, dice la Biblia que el regalo de Dios vino a ser Jesucristo, Señor nuestro. En otras palabras, un antídoto, un remedio, una solución, una cura a un problema, hermanos, se encontró en la Biblia. Y cuando hablamos del pecado, la solución es Cristo. Digan fuerte amén, por favor. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, algo que Israel no tenía en aquellos días. Entonces el judío empezó a entender, Jesús no nos está atacando, no es un racista. Jesús no está hablando de nuestra ascendencia, no se está refiriendo al tema social, no se está refiriendo a un tema de sangre, se está refiriendo a un tema espiritual. Por eso, hermanos, que Jesús dijo, si el Hijo los liberta, entonces ustedes serán verdaderamente libres. Hermanos amados, Juan 8:34, por favor, vamos rápidamente allí. Vamos a ver otros detalles importantes. Capítulo 8 de Juan, verso 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, fuerte, esclavo es del pecado. Esto es muy, pero muy profundo. Los fariseos tenían una gran característica, eran personas muy orgullosas. Y ellos pensaban que al ser fariseos, al ser maestros de la ley, o al ser personas que habían estudiado y conocían la ley de Dios, eran personas infalibles. El fariseo, hermano, se vestía muy bien, tenía túnicas muy caras. Y alguna vez le dije, ver a un fariseo era un espectáculo, hermano, por la apariencia que estos hombres tenían. Tenían, hermanos, turbantes, tenían anillos. La posición, la pinta, la apariencia de un fariseo era impresionante. Ver a un fariseo por la calle, hermano, era algo que causaba impresión y la gente decía, este es un maestro. Pero ¿quién podría pensar que los fariseos, hermanos, tenían debilidades en su corazón? Jesús dijo muchas veces, ya les digo que al ver a una mujer, él se puede codiciar a una mujer en el corazón. Y estaba hablando de los fariseos. Y el Señor le va a decir a ellos que tenían una falsedad y tenían una apariencia externa, pero en lo más profundo de su ser había pecados y debilidades ocultas. Esto, hermano, es lo que más ofendió a los fariseos. ¿Cómo va a venir a decirnos a nosotros, maestros y personas intachables en cuanto a la religión, que tenemos necesidad y que somos esclavos? El tema, hermano, es que el pecado no discrimina ni escoge a las personas. El pecado afecta a todos los seres humanos y todos los seres humanos necesitamos salvación. ¿Qué está diciendo el Señor, hermanos? Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Una de las grandes características también de los doctores, de los fariseos, de los maestros de la ley, es que eran muy codiciosos en cuanto a las riquezas humanas. Fíjense que ellos visitaban las casas de las viudas, visitaban a las personas y cobraban por ese tipo de visitas. Las oraciones que ellos hacían tenían un precio, hermano. Entonces eran personas rendidas al amor y a la codicia por las cosas materiales. Y eso, hermano, solo Dios, solo Jesús pudo identificar. El pecado en los seres humanos los lleva, hermanos, a tener, qué sé yo, una esclavitud y a depender de ciertos pecados que muchas veces pueden estar tapados, no se ven porque están bajo la superficie, pero delante de Dios, hermanos, todos somos culpables. Quiero decirle esto. La humanidad necesita a Jesús. Los seres humanos necesitamos al Hijo de Dios. Los seres humanos debemos entender que solamente el Señor nos puede dar vida eterna.
Y de ahí, mi hermano, que Jesús nos muestra ese camino y la razón de su muerte en una cruz. Terminamos leyendo Juan 8:32 y Juan 10:10. Dice así, Juan 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, fuerte, y la verdad os hará, ¿qué cosa? Libres. Dígale a su hermano, solo conociendo la verdad serás libre. Dígale, por favor. ¿Cuál es la verdad que yo debo conocer, pastor? No es el pastor, es Jesús quien le dijo a ellos y nos dice a nosotros. Y conocerán la verdad. La verdad es que todos somos pecadores. La verdad es que todos somos culpables. La verdad es que todos delante de Dios necesitamos un Salvador. Y conocer eso, hermano, nos lleva a la situación de decir, Jesús, te necesito. Jesús, tú moriste en la cruz por mí. Y al morir en esa cruz, hermano, me hiciste libre. Me diste la posibilidad, la única posibilidad de alcanzar la vida eterna. Esa es la verdad. La verdad es que ningún ser humano puede salvarse a sí mismo. La verdad es que las obras de los seres humanos no pueden salvarle. La verdad es que nosotros somos culpables delante de Dios. Y la verdad es que hay un Salvador que vino al mundo a entregarse por nuestros pecados. Esa verdad, ese conocimiento es el que produjo libertad. Y Juan 10:10, por favor, aquí terminamos. Y le invito a ponerse de pie, por favor. Y leemos juntos. Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar, vamos, y matar y destruir. O sea, el ladrón tiene un propósito, un modus operandi. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la obra de un ladrón. Atención, dice a continuación, yo he venido, fuerte, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, Jesús dice, el ladrón, el destructor, tiene un objetivo, pero yo he venido ¿para qué? Para que ustedes tengan vida y la tengan fuerte en abundancia. Hermano, cuando el ser humano tiene esta información, cuando el ser humano tiene este conocimiento, tiene que decidir. Porque la verdad nos hace libres. La verdad es que somos pecadores, somos culpables y estamos bajo condenación. La verdad es que la paga del pecado es muerte. Esa es la verdad. La verdad es que el ser humano no puede ser salvo por obras. La verdad es que el ser humano delante de Dios no se justificará un día. No podrá decirle, yo era muy bueno, Señor. El ser humano no tiene maneras, no tiene forma de salvarse a sí mismo ni de salvar a su prójimo. El ser humano es culpable. Esa es la verdad. Pero también la verdad es que cuando conozcamos al Hijo de Dios y cuando entendamos que Él murió en esa cruz para pagar nuestros pecados, entonces vamos a alcanzar la vida eterna. La verdad es que Jesús hizo algo. Vino al mundo para dar vida, y no solamente vida, sino vida en fuerte abundancia. Creo que es el tiempo de tomar decisiones, de decidir hoy, hermano. Es el momento de ver que solo el Señor es la alternativa para el tema del pecado. Yo quisiera decirle acá, aquí hay abogados, hermanos. Quisiera decir, los abogados no van a solucionar el tema del pecado. Vaya, haga un memorial, no sé, haga algo y Él le va a solucionar su pecado. Quisiera decirle a usted, busque un terapeuta, busque un especialista, le va a solucionar el tema del pecado. Quisiera decirle a usted que se puede comprar, que hay un documento que se puede vender, que usted puede pagar y usted va a ser una persona libre del pecado. Quisiera decirle que las religiones del mundo son la solución para el tema del pecado. Quisiera decirle, mas yo le mentiría si yo le diera opciones, porque el único camino para ser salvo es Jesucristo. Juan 14, verso 6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la verdad, mi hermano. Esa es la verdad que todo ser humano debe conocer.
El único que puede transformar, sanar y cambiar nuestra situación de esclavitud espiritual es el Hijo de Dios. El único que puede sacarte de ese pozo de desesperación, de angustia, de soledad, de vacío, de dolor, de llanto y de tristeza es el Hijo de Dios. Nadie más podrá hacerlo por ti. Podrán haber, hermanos, raíces, causas, motivos. Me partieron el corazón, me destrozaron la vida, me fallaron, me defraudaron, me ofendieron, me abandonaron. Tú podrás decir, hermano, la causa de tu dolor, tu amargura, mas nadie te puede sacar de allí, solo el Hijo de Dios. Y al conocer esta verdad, es que los seres humanos no deberían dejar pasar esta oportunidad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a cerrar todos nuestros ojos, por favor. Quiero que oremos. Qué bendición haber podido escuchar la palabra del Señor, porque Dios es bueno. Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros compartiendo las escrituras en este maravilloso día. Queremos animarlos y pedirles que puedan suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta, y además de compartir esta enseñanza con las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Luego de disfrutar de este maravilloso tiempo, también queremos pedirte que puedas dejar un comentario o puedas escribirnos y hacernos conocer tu necesidad para que podamos orar por ti y estar siempre en contacto con todos ustedes. Para las personas que desean visitarnos, estamos ubicados en calle Oruro 451, justo en la esquina de la calle del Teatro al Aire Libre. Te vamos a esperar con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este maravilloso mensaje. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.